Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Consultorio Médico, un espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Exploraremos temas importantes de salud, responderemos a tus preguntas y te brindaremos consejos útiles para mantener un estilo de vida saludable. Únete a nosotros en Consultorio Médico. Consultorio Médico. El doctor Carlos Loaiza hoy nos hablará cómo tratar la fiebre. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Yo creo que es meritorio, antes de empezar el programa, Jaimito, un espacito, Chan Teatro Estudio, a través de la Cruzada Teatral Misionera, va a ser acá un evento, Pago a la Vida con Teatro, que va a ser este sábado 18 de octubre, en el auditorio del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, a las 7 de la noche, hora exacta, ¿no? ¿Y quién lo hace? Nuestro querido y recordado, muy buen amigo, teatrero él, Pepe Tello. Qué bien, un saludo cordial para este gran profesional del teatro, Pepe Tello, y que retome precisamente con este tipo de trabajos aquí en Chotes. Estamos seguros que todo irá de lo mejor. Bien, doctor, entramos a nuestro tema. Pues, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha dado, como decimos, fiebre? Pero el problema es cómo tratar la fiebre. Así es. Mira, la fiebre es una respuesta del organismo normal. Es una defensa de nuestro cuerpo. Y uno se ha dado cuenta cuando uno está jugando, por ejemplo, un partido de fútbol o practicando cualquier tipo de deporte y empieza a sudar. ¿Por qué? Porque el calor adentro de nuestro organismo se siente y se empieza a eliminar sudor. Esta sudoración hace que en mi cuerpo se produzca una compensación. Todo esto, Jaime, es regulado por un órgano importante que está en el cerebro, que se llama hipotálamo, que es el centro termorregulador. Este es el que controla y el que dice cada vez que tiene que haber, digamos, un equilibrio de temperatura en nuestro cuerpo. Normalmente la temperatura corporal debe ser de 37,5 y 36,5 es ideal, pero cuando uno tiene entre 36,5 y 37,5 se llama febrícola. Se habla ya de fiebre cuando tenemos una temperatura superior a 38 grados centígrados y cuando hay una temperatura mayor de 40 ya se llama hipertermia, es decir, un aumento de la temperatura. Y cuando es una temperatura supera los 41, se llama hiperpirexia. Y es que ahí sí puede ser hasta mortal o se pueden presentar grandes complicaciones de la temperatura elevada de nuestro cuerpo. ¿Y por qué ocurre la fiebre, doctor? Bueno, la fiebre puede ser por un proceso viral, por un proceso bacteriano, incluso por un proceso parasitario o un proceso fúngico, es decir, por una invasión de hongos. Pero también se presenta fiebre en algunas personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de cáncer, ¿no? Problemas oncológicos a nivel de cualquier organismo o enfermedades autoinmunes, ¿no? O enfermedades como la artritis, por ejemplo, también. Entonces, este tipo de enfermedades hace que se pueda presentar las temperaturas altas, pero mayormente las fiebres se presentan cuando hay una invasión, más que todo por un proceso viral o un proceso parasitario o un proceso bacteriano. Entonces, cuando aumenta la temperatura de mi cuerpo es porque en el organismo se está presentando una invasión bacteriana. Y esta invasión bacteriana, que también puede ser una invasión viral o parasitaria, hace que el organismo tenga esta respuesta. Entonces, no tampoco uno se va a alarmar ante la fiebre, porque la fiebre, como te digo, es una respuesta natural del cuerpo. Es una respuesta natural del cuerpo. Entonces, lo que se trata allí es de que nosotros tenemos que buscar el foco. ¿Y qué es buscar el foco? Ver cuál es el causante de la temperatura corporal. Porque la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma. Exactamente es un síndrome, pero sencillamente llamarlo es un síntoma. Y el síndrome es un conjunto de, digamos, de síntomas y de signos. El síntoma es lo que el paciente tiene, ¿no? Y el signo es lo que el médico ve. Entonces, si nosotros anexamos esto, vemos que la temperatura elevada no es una enfermedad, sino sencillamente llamándolo es un síntoma.
Es decir, el aumento de la temperatura que se genera en nuestro organismo, pues puede ser más fácil o de acceso a que se reproduzcan las bacterias. Claro, mira, cuando la temperatura se eleva es porque hay que buscar el foco. ¿Por qué se está presentando esa elevación? Hay un proceso infeccioso, hay un proceso, puede ser bacteriano viral, se empieza a buscar, por ejemplo, y a ver la garganta, ¿no? Para ver qué hay. A través de un bajalenguas vemos la presencia de repente algunas puntuaciones blanquecinas en las amígdalas, ¿no? Vemos cómo está la faringe, ¿no? Y con esto pues vamos a decir, bueno, se trata de eso. Ahora, también la fiebre, muchas veces cuando viene sola no hay problema. El problema es cuando viene acompañada de un dolor de estómago, por ejemplo, con un dolor de pecho, o con un dolor de garganta, o con una diarrea. Quiere decir que hay una invasión bacteriana. Por eso es importante buscar el foco. ¿Y qué es el foco? Ver cuál es el causante de esa fiebre, ver cuál es el causante de esa temperatura. Ahora, si no tengo diarrea, no tengo dolor de garganta, no tengo dolor de estómago, no me duele el pecho, habría que buscar cuestiones mucho más profundas. Y entre ellas están las enfermedades autoinmunes, ¿no? La artritis, el lupus eritomatoso, por ejemplo, las enfermedades oncológicas también, que producen fiebre. Por ejemplo, si nosotros vemos a un niño que tiene fiebre, la fiebre puede durar máximo 3 días. O un poquito más si es viral, pero si tenemos un niño que tiene una fiebre de 10, 12, 13 días, hay que hacerle un estudio, si no encontramos el foco, hay que hacerle un estudio exhaustivo de todos los componentes sanguíneos para descartar en este caso una leucemia. Y esto se hace a través de un estudio de lámina donde nosotros estudiamos las diferentes formas de los leucocitos, ¿no? Los abastonados, segmentados, eosinófilos, monocitos, linfocitos, y ahí vemos si existe, digamos, anormalidades, diferencias entre núcleo y citoplasma, y en fin. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Mientras más prematuramente se logre encontrar el diagnóstico de las enfermedades, más fácil va a ser el tratamiento. De lo contrario, puede ser hasta mortal. ¿Y la fiebre tiene otros síntomas asociados, doctor? Claro que sí. Uno de los principales síntomas es la sudoración, pero casi siempre antes de la fiebre te viene un escalofrío, ¿no? Entonces, si ya te va a dar fiebre, uno siente, el organismo empieza a decaerse y te empieza a dar escalofríos. Luego del escalofrío viene la sudoración. Y en la sudoración también hay fiebre que se presenta con dolor de cabeza, con pérdida de apetito, con deshidratación, con dolores musculares o con irritabilidad. Entonces, lo que es aquí es que estos síntomas van acompañados de, digamos, este síntoma de la fiebre, porque es un síntoma, es un síndrome, ¿no? Va acompañado digamos, de este tipo de sintomatología también. Pero hay que ver aquí que la temperatura no suba. Hasta 38 grados es fiebre, pero si llega a 40 grados ya es una hipertermia. Y cuando pasa de 40 grados, es decir, 41, ya estamos hablando de una hiperpirexia que es, digamos, algunos médicos dicen ya no se puede vivir con esa temperatura. Entonces, tampoco hay que desesperarse ante una temperatura alta. La mamá coge la frente y dice, fiebre. Tiene fiebre, pero no. Cuantificó la temperatura. Si sabemos que la temperatura de un niño es 36,5 grados, lo que necesito es tener en casa un termómetro. Todo el mundo debe tener un termómetro en casa. Si es el termómetro antiguo, el clásico de mercurio, es mejor. Otros ya tienen la pistolita, porque en el COVID salió la pistolita, le das un gatillazo en la frente y encontramos la temperatura al instante. Pero ojo, el aparato más exacto para medir la temperatura es el termómetro de mercurio. Es el más exacto, por si acaso. Y los otros, que no son tan exactos, pero que se acercan a la verdad también, la pistola, hay una cinta que te colocan acá, ¿no? Hay un termómetro también digital, hay diferentes tipos ahorita de termómetros, de acuerdo a la economía y de acuerdo a lo que cada paciente necesita. Pero el termómetro de mercurio clásico y antiguo es uno de los más exactos para poder medir la temperatura, de preferencia en los niños, que es lo que se presenta mayormente esta fiebre. Ahora, doctor, y pues la pregunta sería, ¿cuándo buscar ya, vamos a decir, atención médica? Sí, muy buena pregunta, Jaime, porque no hay que desesperarse hasta tener 38
grados centígrados. Si el paciente empieza a tener 39 grados, yo creo que cada persona tiene su médico de confianza, ¿no? El médico le receta a veces o una llamadita telefónica, le da el peso, le da la edad y le puede recetar algún medicamento, que puede ser un paracetamol, que puede ser un ibuprofeno, ¿no? Antiinflamatorios no esteroides o antipiréticos, ¿no? Que puede ser antalgina o el mismo Panadol, ¿no? Para bajar la temperatura. Si no bajara aún así, ya se necesita inyectable y se necesita ir al hospital. Cuando la temperatura no ha bajado y sigue con 39, 39,5 o casi 40 grados, yo creo que eso debe irse inmediatamente al centro hospitalario para que le ayuden a bajar. Ahora, la otra manera de bajar también, Jaime, es cerrar las puertas de la habitación, colocar una tinita con agüita tibia y hacer lo que el paciente allí se acueste. Y eso va a ayudar a bajar la temperatura. Y luego ya buscar el foco, es decir, cuál es el causal de la temperatura alta, porque de repente tomó medicamentos para la fiebre, 7 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Y resulta que al siguiente día nuevamente hizo fiebre y ya no le dio el medicamento, ¿no? Entonces, cuando es la fiebre 2 o 3 días, es casi normal, porque puede ser un proceso viral que puede durar hasta 5 días y otros hasta 7. Pero si pasa ya, la fiebre sigue y va en alza, yo creo que inmediatamente hay que buscar el foco y hay, digamos, en este caso hay que hacer un cuadrito que es para ver hasta qué punto la fiebre va en ascenso o en descenso. Lo ideal es que vaya en descenso y no en ascenso, porque cuando va en ascenso es peligrosa. Hay que encontrar el foco y hay que tomar las medidas correctivas del caso. Hay que dar el antibiótico acompañado del antipirético o el antiinflamatorio acompañado del antipirético y el antibiótico dirigido a la enfermedad que puede tener, que puede ser una infección bacteriana que es producida por el Staphylococcus, ¿no? Aureus o Staphylococcus beta hemolítico del grupo O, en fin, otro tipo de bacteria que puede estar aquí a nivel de la garganta. Hay muchos niños que tienen de repente ese tipo de bacterias y que muchas veces se filtra, pasa al corazón produciendo una endocarditis o pasa a las articulaciones y produce una especie de artritis por este tipo de germen. Entonces hay que tener cuidado porque no queremos tener niños que tengan repeticiones de infecciones a la garganta y que en el futuro tengan problemas de artritis o de otros tipos de enfermedades. Y doctor, usted ha dicho ciertas recomendaciones, ¿no? Para que en casa, porque a veces nos desesperamos, ¿no? Cuando, sobre todo los pequeños, tienen fiebre, inmediatamente queremos llevarles pues al médico, al hospital o a una clínica, no sé, pero hay, vamos a decir, ciertos cuidados en casa. Sí, yo creo que es importante, por eso es importante primero cuantificar la temperatura, no coger con la mano, no coger la pancita y con digamos, con la palma de la mano, con la parte posterior de la mano, decir, sí, está caliente, no. Hay una cosa importante que es febrícula, y la febrícula es una temperatura que puede llegar a 37,5 o a 37,8 grados. Mientras no suba al 38 grados centígrados, no se puede decir que es fiebre. Sube 38, es una fiebre, 39 normal, son cosas que se pueden manejar en casa. Lo que pasa a los 40 grados o 39,8 ya hay que tomar las medidas correctivas del caso. Pero darle su tratamiento, darle su antipirético. Todo el mundo tiene hoy en día un paracetamol o tiene un antiinflamatorio no esteroide en casa que le puede dar más el bañito. Ahora otros estilan una bandejita con agua, pañitos de agua tibia en la planta de los pies, en las palmas de las manos y en la frente e incluso en la barriguita, y esto va a ayudar a bajar la temperatura. La fiebre no es más que una reacción del cuerpo para nuestra propia defensa. Qué interesante lo que hemos tratado, doctor Carlos Loaiza, en relación a la fiebre, y la fiebre que nadie está excepto, y quizás los pequeños por un descuido, ya decíamos, temas de así es, y mira, Jaime, la fiebre también se presenta en nosotros los adultos. Claro. Y muchas veces, claro, nosotros somos un poco más fuertes, pero yo creo que cualquier valor en nosotros superior a 39,4 grados debe ser de investigación. Hay que ver por qué se está presentando esa temperatura. Y siempre hay que tener mucho cuidado de que no vaya acompañada de un dolor de cabeza intenso. La rigidez de cuello también tiene que ver mucho. Entonces, esta son sensibilidad a la luz brillante, ¿no? Vómitos constantes y todos estos síntomas
dolor abdominal o dolor para orinar y que van acompañadas de temperatura alta, deben ser de inmediata investigación. O sea, puedes tener una fiebre sin ningún tipo de dolor y pasajera que te puede dar 2 o 3 días, que puede ser viral y pasajera, pero cuando va acompañada de los síntomas que he manifestado anteriormente, yo creo que debe ser de inmediata investigación, en un adulto estoy hablando, para ver cuál es el foco infeccioso, hacer el famoso cuadro térmico también, para ver si la temperatura va en ascenso o va en descenso. Pero toda temperatura que pasa los 40 o 41 grados, que es la hiperpirexia, es peligrosa tanto para los niños como para nosotros los adultos. Y ahí se pueden presentar las famosas meningitis, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que evitar que se dé eso. Pero no ante una temperatura de 38,5, 39, te va a dar meningitis, no. Hay que tener valores superiores a 41 o 41,5 grados centígrados. Qué bien, doctor Carlos Loaiza, en nuestro consultorio médico, pues hoy hemos hablado a propósito de la fiebre, ¿no? Interesante los consejos, las orientaciones para evitar, pero sí, siempre hay que tomarlo con precaución, como decimos, ¿no? A veces en los mayores, en los pequeños también, porque, como dicen, no es necesario, pues, ser manuales en el tratamiento, sino hay que utilizar un poquito la técnica, y ahí está el termómetro que puede ayudarnos más efectivamente, ¿no? Bien, doctor, gracias. Será hasta nuestro próximo programa. Gracias, Jaime. Un abrazo y un saludo a Pepe Tello y que le vaya muy bien en la presentación de su obra este sábado 18 de octubre a las 7 en punto de la noche en el auditorio del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, en buena hora. Gracias, doctor. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta